¿Te aparearás con mi hija gigante? ¿Te aparearás con mi hija gigante?, preguntó la pobre viuda. Todos. Solo un ranchero lo hizo. He preguntado a todo el mundo. La voz de la pobre viuda se quebró. Lágrimas corriendo por su rostro curtido. 42 hombres, 42 rechazos. Mi hija, mi preciosa niña. Se merece amor. Pero ven su tamaño y corren como si fuera un monstruo. Las enormes manos de Prudence se cerraron en puño sobre su regazo. Una sola lágrima rodó por su mejilla bronceada, y Elaine vio como su mandíbula se tensaba, luchando por contener el grito que le provocaba ser ofrecida como ganado, mientras los hombres reían y señalaban. La pobre viuda cayó de rodillas en la tierra. Perdemos nuestra tierra en 28 días. Cuando muera, ella no tendrá nada. Sin protección, sin futuro. La echarán o peor. Su voz se convirtió en un susurro. ¿Te aparearás con mi hija gigante? Por favor, Dios, que alguien me responda. Toda la calle había quedado en silencio. Los tenderos observaban desde las puertas. Otros rancheros sonreían con suficiencia, susurrando bromas sobre la hija gigante, haciendo gestos groseros sobre su tamaño, apostando quién sería lo suficientemente valiente o borracho para aceptar. Pero Elaine Mercer vio algo que ellos no. Cuando Prudence finalmente giró su rostro hacia él, sus ojos se encontraron con los suyos y el mundo se inclinó. Esos no eran los ojos de un bicho raro. Eran los ojos de una mujer rota por la crueldad, pero que se negaba a romperse por completo. Ojos que contenían la misma soledad inquietante que veía cada mañana en su propio espejo. La pobre viuda se arrastró hacia adelante de rodillas. Solo un ranchero tiene que decir que sí, solo uno. ¿Te aparearás con mi hija gigante? La mano de Elaine se apretó alrededor del bolso de naranjas que había traído para intercambiar. Cada instinto le gritaba que se alejara como los otros 42 hombres. Tenía sus propios demonios, el fantasma de su propia esposa muerta que aún gritaba su nombre en pesadillas. Pero algo en la forma en que esta hija gigante se comportaba, orgullosa a pesar de la vergüenza, fuerte a pesar del dolor, le hizo dar un paso adelante en vez de retroceder. Señora, su voz sonó áspera, extraña incluso para sus propios oídos. He oído tu pregunta. La pobre viuda levantó la cabeza de golpe, la esperanza y la incredulidad luchando en sus ojos antiguos. Todo el cuerpo de Prudence se puso rígido, su enorme figura se tensó como un puma acorralado. Esos ojos devastadores ahora se fijaron en ese ranchero que no había huido, que no había reído, que realmente se había detenido. Y Elaine dio otro paso más cerca. El polvo de la calle se pegaba a sus botas gastadas, su yegua cojeando relinchaba suavemente detrás de él, percibiendo la tensión que chisporroteaba en el aire como un relámpago de calor. Podía sentir cada ojo y cada relieve quemando su espalda. El hijo del banquero, el herrero, los vagabundos que se habían burlado de esa mujer hace unos momentos. Todos esperando a ver si entregaría el rechazo número 43. Me llamo Elaine Mercer, dijo, su voz resonando en el silencio. Gestiono un pequeño terreno cerca de Blind Creek. Perdí a mi mujer hace 3 inviernos. Se detuvo, tragó saliva con fuerza. Sé lo que es estar sola en un mundo que ya no te quiere. A Martha Ashford se le cortó la respiración. Sus dedos retorcidos se extendieron hacia él, temblando. Pero Elaine ya no miraba a la pobre viuda. Sus ojos estaban fijos en la Prudencia, en esta hija gigante que había sido paseada por el pueblo como una yegua de premio que nadie quería reclamar. De cerca, era aún más extraordinaria de lo que sugerían los rumores. No solo por su altura o la anchura de sus hombros, sino por la forma en que se comportaba como si la hubieran tallado en las propias montañas. Fuerte, irrompible, hermosa de una manera que le dolía el pecho. Señorita Ashford, le dijo directamente a ella, ignorando por completo a su madre. Ahora, no estoy aquí porque tu madre me lo pidiera. Estoy aquí porque cuando me miraste hace un momento, vi algo que no veía en 3 años. Sacó una naranja de su bolso, la levantó. Vi a alguien que sabe lo que es despertarse cada mañana, preguntándose si hoy es el día en que finalmente te rindes. Los ojos de Prudence se abrieron de par en par. Su enorme pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas. No soy un hombre rico, continuó Elaine. Mi rancho es pequeño. Mi casa necesita reparaciones. Yo también tengo deudas y una reputación en este pueblo que es casi como escupir en una acera.
Dio otro paso hacia adelante hasta quedar justo al lado del carro, mirándola. Pero soy honesto. Trabajo duro y no huyo de cosas que me asustan solo porque otros digan que debería. El naranja se sentía pequeño en su mano callosa. Él la levantó más alto, ofreciéndosela como una promesa. Así que, esto es lo que propongo, señorita Ashford. No a tu madre, a ti. Su voz bajó, íntima, a pesar de la multitud. Dame 30 días. Déjame cortejarte como debe. Déjame demostrarte que no soy como esos 42 cobardes que no podían ver más allá de tu tamaño para ver a la mujer que eres. Y al final de esos 30 días, si quieres mandarme lejos, me iré. Sin preguntas, sin deudas. Marta jadeó. Pero la tierra, el banco, esperará, dijo Ilaiche con firmeza, aún manteniendo la mirada de Prudence. Porque tu hija merece ser cortejada, no comprada. Merece ser deseada, no conformarse. La calle estalló en murmullos. Alguien se rió, otro maldijo. Pero a Ilaiche no le importaba. Solo le importaba cómo la mano de Prudence bajaba lenta, tan lentamente hacia esa naranja, sus dedos temblando como si temiera que desapareciera si se movía demasiado rápido. Cuando su enorme palma finalmente se cerró alrededor de la fruta, sus dedos se tocaron, solo por un segundo. Pero ese segundo se sintió como un rayo golpeando sus huesos, despertando partes de él que creía muertas con su esposa. ¿Por qué? La voz de Prudence salió profunda y áspera, como si no la hubiera usado en días. ¿Por qué harías esto? Ilaiche sonrió y dolió. Porque hace 3 años estuve de pie sobre la tumba de mi esposa y juré que nunca dejaría que nadie sufriera solo si podía evitarlo. Y porque, señorita Ashford, cuando te miro, no veo un gigante ni una carga ni ninguna de las cosas crueles que ve este pueblo. Le apretó la mano suavemente. Veo a una mujer que ha estado luchando toda su vida solo por existir. Y creo que quizá estamos luchando la misma guerra. Los dedos de Prudence se apretaron alrededor de la naranja. Y durante un largo momento, simplemente miró a Ilaiche como si fuera un espejismo que podría desaparecer si parpadeaba. Su madre seguía de rodillas en la tierra, sollozando ahora, ya no de desesperación, sino de algo que parecía peligrosamente parecido a la esperanza. Una esperanza que podría destruirte si resultara ser una mentira. Sube al carro, dijo Prudence de repente, con la voz aún temblorosa. Si hablas en serio, entra. Vivimos a 7 millas. Puedes ver a qué te estás metiendo antes de hacer promesas que no puedes cumplir. Ilaiche no dudó. Ató a su yegua a la parte trasera del carro, tiró su bolsa en la cama y se subió junto a Prudence. El carro crujió bajo su peso combinado, y él se acomodó en el banco, que le parecía absurdamente pequeño, con su enorme figura ocupando la mayor parte. Sus hombros se tocaron. El suyo era casi el doble de ancho que el suyo. Detrás de ellos, el pueblo estalló en el caos. Hombres gritando, mujeres jadeando, el hijo del banquero gritando algo sobre que Ilaiche está más loco que un perro rabidino. Pero Marta Ashford no perdió tiempo escuchando. Se metió en la parte trasera del carro a una velocidad que desafiaba su edad, agarró la lluvia y la chasqueó con fuerza. Los caballos avanzaron tambaleándose y Caperrid desapareció tras ellos en una nube de polvo y juicio. Durante las primeras 3 millas, nadie habló. Los únicos sonidos eran el crujido de las ruedas del carro sobre la tierra, los caballos agitándose y respirando, y el viento silbando entre las escasas praderas de Montana. Ilaiche podía sentir la tensión de Prudence irradiando de ella como el calor de una fragua. Ella se sentó rígida, con sus enormes manos cruzadas en el regazo, los ojos fijos al frente como si tuviera miedo de mirarle, temiendo que desapareciera, temiendo que fuera real. Finalmente, Ilaiche rompió el silencio. ¿Cuánto tiempo lleva tu madre preguntando? Prudence se estremeció. 2 meses. Desde que el banco envió el aviso. Su voz era plana, sin emoción, ensayada. Empezó poco a poco. Preguntó a hombres que conocía, a amigos de mi padre, luego a desconocidos, y después a cualquiera con pulso y un par de botas. Ella se rió, pero era amarga como el café quemado. Usted era el número 43, señor Mercer, por si se lo preguntaba. Ilaiche corrigió con suavidad. Y me da igual si era el número 403. No dije que sí porque era la última opción. Dije que sí porque quería hacerlo. Entonces se giró para mirarle. Mírale de verdad. Y sus ojos estaban tan llenos de sospecha y dolor que le apretaba el pecho.
¿Por qué?, exigió. ¿Qué ganas tú con esto? Un caballo de batalla fuerte que puede levantar más que cualquier hombre. Derecho a presumir. La satisfacción de ser el héroe del pueblo que salvó a la pobre viuda y a su hija rara. Su voz se endureció. No te llames así. ¿Por qué no? Así me llaman los demás. Apretó la mandíbula. Lo he escuchado toda mi vida. Monstruo. Gigante. Monstruo. Abominación. La chica que es demasiado grande. Demasiado fuerte. Demasiado. Miró sus manos. Manos que podrían aplastarle el cráneo sin esfuerzo. Mi propio padre solía decir que yo era el castigo de Dios por sus pecados. Por eso se murió de bebida. Porque no soportaba mirar lo que había creado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo de un fuego que no se apagaría. Y Laiche sintió que algo se le rompía dentro del pecho. Había conocido la crueldad. Había conocido la pérdida. Pero esto era otro tipo de tortura. De esos que ocurren poco a poco, a lo largo de los años, por parte de quienes se supone que deberían quererte más. Mi esposa se llamaba Caroline, dijo en voz baja. La cabeza de Prudence se giró hacia él, sorprendida por el cambio. Era pequeña, delicada. Todo el pueblo decía que éramos la pareja perfecta. Ganadero fuerte, esposa dulce, como sacado de un cuento. Miró al horizonte, a las montañas que se alzaban de color púrpura a lo lejos. Pero cuando se quedó embarazada, algo salió mal. El bebé era demasiado grande. Era demasiado pequeña. El médico dijo que teníamos que elegir. Sálvala o salva al niño. Prudence se cortó la respiración. La elegí a ella, continuó Laiche, con la voz quebrada. Le rogué que dejara que el médico hiciera lo que había que hacer. Pero Caroline se negó. Dijo que el trabajo de una madre es sacrificarlo todo por su hijo, incluso su vida. Cerró los ojos. Así que me quedé allí viendo cómo se desangraba en nuestra cama, gritando mi nombre, suplicándome que salvara a nuestro hijo. Pero el bebé murió igualmente, 2 horas después que ella. Y los enterré a ambos en la misma tumba. Las lágrimas corrían por la cara de Prudence ahora, pero no apartó la mirada. Durante 3 años, he vivido solo en esa casa, escuchando sus gritos cada noche, preguntándome si tomé la decisión correcta, preguntándome si debería haberla dejado morir para salvar a nuestro hijo, preguntándome si me están castigando por haber elegido mal. Por fin la miró a los ojos. Y hoy te vi. Y vi a alguien que ha sido castigado toda su vida por algo que no es culpa suya. Y pensé, quizá los dos merecemos una oportunidad para dejar de castigarnos. El carro entró en un surco, empujándolos juntos. El brazo de Prudence presionado contra el suyo, sólido, cálido y real. No te estoy pidiendo que me ames, dijo Laiche. Ni siquiera te estoy pidiendo que te caiga bien. Solo pido 30 días para demostrar que no todo el mundo en este mundo es cruel. Que quizá, solo quizá, 2 personas rotas puedan ayudarse mutuamente a sanar. Prudence se secó los ojos con el dorso de su enorme mano. Cuando habló, su voz era más suave de lo que él había escuchado hasta entonces. ¿Y si no puedo ser arreglado? Entonces estaremos rotos juntos, dijo Laiche simplemente. Y eso sigue siendo mejor que estar roto solo. Delante, Martha Ashford lloraba tanto que apenas podía ver la carretera. Pero no detuvo a los caballos. Simplemente siguió conduciendo, rezando con cada fibra de su ser para que ese ranchero, ese hombre que había dicho que sí, fuera todo lo que parecía ser. La casa de los Ashford apareció ante la vista cuando el sol comenzó a descender hacia las montañas. No era gran cosa, una casa desgastada con un porche hundido, un granero ligeramente inclinado hacia la izquierda y campos que parecían no haber sido bien cuidados en años. Pero estaba en un valle con un arroyo que lo atravesaba, rodeado de pastizales que serían preciosos si alguien tuviera la fuerza para trabajarlo. Prudence bajó del carro, y Laiche la vio plenamente por primera vez. 1,93 metros de músculo esculpido y fuerza bruta, moviéndose con una gracia que parecía imposible para alguien de su tamaño. Llevaba un sencillo vestido marrón que claramente había sido hecho a mano, dejando costuras y añadiendo tela donde su cuerpo desafiaba las proporciones normales. Su largo cabello oscuro caía trenzado por la espalda, y cuando se giró para ayudar a su madre a bajar, Laiche vio cómo su vestido se ajustaba sobre sus hombros. Hombros que podrían soportar el peso del mundo si se lo pidieran. Esto es todo, dijo Prudence con tono seco.
Esto es a lo que dijiste que sí. Un rancho en decadencia, una anciana moribunda y una hija que nunca encajará en una vida normal. Cruzó sus enormes brazos. ¿Sigues queriendo esos 30 días? Y Laiche Mercer. Elías miró la casa, la tierra, las montañas más allá. Luego a Prudence, de pie como una guerrera, esperando el golpe final. Más que nunca, decía, y lo decía en serio. Marta desapareció en la casa, murmurando algo sobre preparar la cena, dejando a Laiche y Prudence de pie en el polvoriento jardín mientras el sol lo pintaba todo de dorado y carmesí. El silencio entre ellos se sentía pesado, cargado de todas las palabras que ninguno sabía cómo decir. Prudence cambió de postura, y Laiche notó que lo hacía a menudo, como si siempre intentara hacerse más pequeña, menos visible, menos molestia para el mundo que la rodeaba. Debería mostrarte la tierra, dijo al fin, sin mirarle a los ojos. Así que entiendes en lo que te estás metiendo. Ella caminó hacia el granero y Laiche la siguió. Su zancada era larga, poderosa, devorando terreno de una manera que le obligaba a moverse rápido solo para mantener el ritmo. Empujó las puertas del granero, lo que le habría costado ambas manos y esfuerzo real. Pero lo hizo con una mano como si no pesara nada y hizo un gesto para que entrara. Quedan 12 vacas. Tuvimos 32 antes de que papá muriera. Tuve que vender la mayoría para pagar deudas. Su voz era directa, pero Laiche percibió la vergüenza debajo. 3 caballos. Uno es viejo, otro cojo, otro es cruel como una serpiente de cascabel. Ahora las gallinas están salvajes. Se posan en las vigas y no bajan. No he comido huevos en un mes. Laiche entró en el granero. Olía a heno, estiércol y abandono. Los boxes necesitaban ser limpiados. La aguicha necesitaba ser reparada. Toda la estructura necesitaba refuerzo antes de que llegara el invierno. Pero era salvable. Todo aquí era salvable. ¿Y los campos?, preguntó. La mandíbula de Prudence se tensó. 20 acres de pastos decentes. Otros 10 que podían cultivarse si alguien tenía la fuerza para romper la tierra. Pero mamá ya no puede más. ¿Y yo? Ella se detuvo, se dio la vuelta. La gente del pueblo no me contrata. Me tienen miedo. Temo que haga daño a alguien o a sus animales. Temo que asuste a sus clientes. Sus enormes manos se cerraron en puños. Así que hemos sobrevivido con lo que mamá puede cultivar en su jardín y con el poco dinero que ganamos vendiendo leche. No es suficiente. Nunca iba a ser suficiente. Laiche se adentró más en el granero, pasando la mano por la puerta de un cubículo. ¿Qué quieres, Prudence? Se giró, confundida. ¿Qué? ¿Qué quieres?, repitió, mirándola directamente. No lo que quiere tu madre, no lo que quiere el banco, no lo que el pueblo piensa que deberías querer. ¿Qué quieres? Nadie le había preguntado eso antes. Laiche lo vio en cómo sus ojos se abrieron de par en par, en cómo se le cortó la respiración como si la hubiera golpeado. Abrió la boca, se cerró, se abrió de nuevo. Cuando por fin habló, su voz apenas era un susurro. Quiero dejar de tener miedo, dijo. Quiero despertarme una mañana y no preguntarme si hoy es el día en que alguien finalmente decida que soy demasiado problema para dejar vivir. Quiero llegar al pueblo sin niños gritando, sin hombres haciendo bromas groseras ni mujeres aferrándose a sus maridos como si pudiera robárselo. Su voz se hizo más fuerte, más enfadada. Quiero que me vean como una persona, no como un problema. Quiero usar este cuerpo maldito e imposible para algo bueno en lugar de simplemente sobrevivir. Y quiero que ella se detuviera, mirara hacia otro lado. Olvídalo. Dilo, insistió Laiche con suavidad. Quiero ser amada, susurró. Y las palabras sonaban como una confesión de asesinato. Quiero que alguien me mire como papá miraba a mamá antes de que yo naciera. Antes de que supiera lo que era. Quiero que me toquen sin miedo. Quiero que me quieran. Se le quebró la voz. Pero eso es una tontería. Eso es una fantasía para alguien como yo. Laiche acortó la distancia entre ellos. Prudence se tensó, todo su cuerpo se tensó mientras él se acercaba. Se detuvo a solo unos centímetros. Lo suficientemente cerca como para que tuviera que echar la cabeza hacia atrás para encontrarse con su mirada. Lo suficientemente cerca como para oler la salvia y el sudor en su piel. Lo suficientemente cerca como para poder aplastarlo si quisiera.
No es una tontería, dijo en voz baja. Y no es una fantasía. Es lo que toda persona en esta tierra merece. Poco a poco, dándole todas las oportunidades de apartarse, levantó la mano y tomó la suya. Sus enormes dedos empequeñecían los de él, ásperos por años de trabajo duro, cicatrizados, callosos y hermosos. Durante los próximos 30 días, te lo voy a demostrar. Y al final, si aún no me crees, me iré. Pero ahora mismo, en este momento, necesito que me escuches decir esto. Le apretó la mano, sosteniendo su mirada con una intensidad que le aceleró la respiración. No estás maldito. No eres demasiado. Eres extraordinaria. Y cualquier hombre que no vea eso es un cobarde y un necio. Un sonido escapó de la garganta de Prudence. Mitad sollozo, mitad risa, completamente roto. Y entonces hizo algo que lo sorprendió a ambos. Ella cayó de rodillas, bajándose a su altura, y le rodeó con sus enormes brazos, y lloró. Grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. 26 años de rechazo, crueldad y soledad saliendo a la vez. Y Laiche la sostuvo. Sus brazos apenas rodeaban su espalda ancha, pero la sostuvo de todos modos, dejándola llorar en su hombro, sintiendo como sus lágrimas empapaban su camisa. No le dijo que parara. No le dije que estaba bien. Simplemente la abrazó y la dejó romperse porque a veces romperse era la única forma de empezar a sanar. Tengo miedo. Susurró contra su cuello. Tengo tanto miedo de que esto sea un sueño y que mañana me despierte y tú te hayas ido y que sea peor que antes porque me he permitido tener esperanza. Yo también tengo miedo, admitió Laiche. Tengo miedo de fallarte. Tengo miedo de no ser lo bastante fuerte o bueno o de decir algo incorrecto y hacerte más daño que esos otros 42 hombres. Se apartó lo justo para mirar su rostro manchado de lágrimas. Pero estoy aquí y no pienso irme a ningún sitio. No en 30 días. Nunca, si me aceptas. Prudence le miró como si hablara un idioma extranjero. Luego, lentamente, ella levantó la mano y tocó su rostro, su enorme palma cubriéndole toda la mejilla, su pulgar limpiando una lágrima que él no sabía que había derramado. Su toque era suave, increíblemente delicados para manos que podían romper piedra. Eres real, susurró como si estuviera probando las palabras. Soy real, confirmó. ¿Y de verdad quieres quedarte? De verdad quiero quedarme. Buscó en sus ojos la mentira, el truco, el momento en que revelaría que todo esto no era más que otra broma cruel. Pero lo único que encontró fue honestidad. Honestidad cruda, dolorosa y aterradora. Vale. Respiró. 30 días. 30 días. Él aceptó. Se quedaron así, ella arrodillada en la tierra del granero, él de pie en el círculo de sus brazos hasta que la voz de Marta llamó desde la casa que la cena estaba lista. Prudence fue la primera en apartarse, secándose los ojos. Avergonzada ahora por su crisis, pero cuando se levantó y le ofreció la mano a Laiche para ayudarle a moverse por el granero que se oscurecía, él la aceptó sin dudarlo. Volvieron a la casa de la mano, la enorme palma de ella envolviendo por completo la suya. Y Laiche sintió algo que no había sentido en 3 años. No exactamente felicidad. Todavía no, pero la posibilidad de la felicidad. La primera semilla frágil, echando raíces en un suelo que creía permanentemente estéril. Dentro, Marta había puesto la mesa con lo poco que tenían, alubias, pan de maíz, café flojo. Observó con esperanza apenas disimulada cómo Laiche y Prudence se sentaban uno frente al otro. Observó cómo su hija le pasaba el pan y sus dedos se tocaban y ninguno de los dos se apartaba. Observó cómo ese ranchero, ese hombre que había dicho que sí, sonreía a su chica como si fuera preciosa en vez de aterradora. Señor Mercer, dijo Marta, con la voz temblorosa. No tengo mucho que ofrecerte en cuanto a consuelo. La habitación de invitados es pequeña y el tejado gotea cuando llueve, pero es tuya mientras te quedes. Lo agradezco, señora, dijo Laiche. Y me ganaré el sustento. Mañana empezaré con el establo. Limpia esos cubículos, arregla las puertas, ve que se puede salvar. Miró a Prudence. Si estás dispuesto a enseñarme cómo has estado gestionando el ganado, quizá podamos trabajar juntos. Aprovecha nuestras fortalezas. Los ojos de Prudence se abrieron de par en par. ¿Quieres que trabaje contigo? Necesito que trabajes conmigo, corrigió. Soy un hombre con un hombro roto y deudas propias.
Eres más fuerte que cualquier 3 peones que podría contratar. ¿Por qué no querría que estuvieras a mi lado? Porque nadie lo había hecho antes. Eso decía la expresión de Prudence. Nadie la había querido nunca a su lado para nada que no fuera un espectáculo o una broma. Me gustaría, dijo suavemente. Me gustaría mucho. Comieron en silencio después de eso, pero era un tipo de silencio diferente. Ya no cargado de desesperación, sino tentativo con la posibilidad y la frágil y aterradora esperanza de que quizá, solo quizá, esto realmente podría funcionar. Después de cenar, Marta le mostró a Ilaiche la habitación de invitados. Era exactamente como ella describía, pequeña, escasa, con una cama estrecha y una ventana que no se cerraba del todo, pero estaba limpia, y la colcha de la cama parecía cosida a mano con cuidado, y eso era más que suficiente. Gracias, le dijo a Marta, por darme esta oportunidad. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. Ella se alargó la mano. Tuvo que alzar la mano porque, incluso a su edad, era diminuta comparada con él y le sujetó la cara con sus manos curtidas. No, señor Mercer, gracias. Gracias por recibir a mi hija. Verla de verdad, no por su aspecto o lo que puede hacer, sino por quién es. Su voz bajó a un susurro. Por favor, no le rompas el corazón. Ya se ha roto muchas veces. No creo que pueda sobrevivir a otra fractura. No lo haré, prometió Ilaiche. Te juro que no lo haré. Marta asintió, le dio una palmada en la mejilla y le dejó solo. Ilaiche se sentó en la estrecha cama y miró por la ventana el valle que se oscurecía. A lo lejos, podía oír a los coyotes llamándose entre ellos. Más cerca, escuchó el arroyo murmurar sobre las piedras. Y en algún lugar de esta casa, Prudence Ashford probablemente estaba despierta, preguntándose si mañana cambiaría de opinión. No lo haría. No podía. Porque cuando la sostuvo en ese granero, cuando sintió que se abría y le dejó ver a la mujer herida y hermosa bajo toda esa armadura, algo en él también se rompió. Y no estaba seguro de poder volver a montarlo, aunque quisiera. Mañana comenzaría el trabajo de verdad. Mañana tendría que demostrar que sus palabras no eran promesas vacías. Mañana empezaría los 30 días más duros de su vida. Pero esta noche, por primera vez en 3 años, Ilaiche Mercer se quedó dormido sin oír los gritos de su esposa fallecida. Esta noche, soñó con una mujer de manos y ojos suaves como nubes de tormenta. Y cuando despertó, sonreía. A la mañana siguiente, Ilaiche se despertó con el sonido de alguien partiendo leña. No golpes cuidadosos, sino crujidos poderosos que resonaban como truenos. Salió fuera para buscar a Prudence con un hacha, derribándolo con tal fuerza que troncos enteros explotaron en pedazos perfectos. Llevaba horas en ello. Podía notarlo por la montaña de madera partida apilada a su lado, por el sudor empapando su vestido, por la determinación de su mandíbula. Prudence, llamó. Se detuvo a mitad del swing, se giró. No quería despertarte. Pensé en empezar con los suministros para el invierno. Ilaiche se acercó. Eso es suficiente madera para 2 inviernos. Quería ser útil, dijo en voz baja. El miedo que hay debajo. El terror de que, si no demostraba constantemente su valía, él se iría. No tienes que ganarte tu lugar aquí, dijo Ilaiche con suavidad. Esta es tu casa. Pasaron la mañana juntos en los pastos. Ilaiche observaba asombrado cómo la prudencia se movía entre la manada con confianza, conociendo a cada vaca de vista, hablándoles con voz baja y tranquilizadora. Cuando un ternero quedaba atrapado en un barranco, bajaba y lo levantaba con las manos desnudas, unos pies que habrían requerido cuerdas y 3 hombres. Eres increíble, dijo Ilaiche. Prudin agachó la cabeza, avergonzada. Solo hago lo que hay que hacer. No, insistió. Estás haciendo lo que 3 peones del rancho no pudieron hacer. Entonces le miró, y algo cambió en su expresión, como si empezara a creerle. Los días se sincronizaron. Trabajaban codo con codo, reparando vallas, cuidando el ganado, arreglando el granero. Cada noche en la cena, hablaban, de verdad, sobre sus miedos, sus sueños, sus pasados. Al día 14, cabalgaron juntos al pueblo para conseguir provisiones. Las escaleras y los susurros le seguían, pero esta vez, Prudence no se encogió. Caminaba erguida junto a Ilaiche, y cuando el hijo del banquero hizo un comentario grosero,
Ilaiche dio un paso adelante con tal furia fría que el hombre retrocedió. Al día 21, la mano de Ilaiche resbaló mientras reparaba la valla y el alambre de espino le atravesó la palma. Prudence lo sujetó antes de que cayera, lo llevó de vuelta a la casa y le vendó la herida con manos suaves. «Gracias», susurró. «De nada», susurró de vuelta. Luego, tan en silencio. «Creo que me estoy enamorando de ti». El corazón de Ilaiche latía con fuerza. «Prudencia. No tienes que decírtelo», dijo rápidamente. «Sé que los 30 días no lo son». «Yo también te quiero», interrumpió Ilaiche. «Te he querido desde aquel primer momento en que me miraste como si realmente pudiera verte». Entonces le besó, se inclinó, le sostuvo la cara entre sus enormes manos y le besó con una ternura tan desesperada que fue la primera respiración real que había tomado en 3 años. Cuando se separaron, ambos lloraban. «Cásate conmigo», dijo Ilaiche. «No por el banco ni por la desesperación. Porque te quiero, y quiero pasar cada día que me quede demostrándolo». «Sí», sollozó Prudence. «Sí». Se casaron 3 días después en la pequeña iglesia, con Marta llorando y media ciudad mirando en silencio atónito. Cuando el predicador preguntó si alguien se oponía, el hijo del banquero se levantó. Pero Ilaiche se giró con tal protección feroz que el hombre volvió a sentarse sin decir palabra. «Sí», dijo Ilaiche, mirando a su esposa. «Sí», dijo Prudence, mirando hacia abajo a su novio. Cuando se besaban, la iglesia estalló, algunos en aplausos, otros en shock, pero sobre todo en un respeto a regañadientes. Salvaron la finca. Juntos, trabajaron la tierra hasta que floreció. El ganado se multiplicó. Las cosechas crecieron. En 2 años, el rancho Mercer era uno de los más exitosos del territorio. Pero más que eso, se curaron mutuamente. Ilaiche dejó de oír los gritos de Caroline, sustituidos por la respiración suave de Prudence. Prudence dejó de estremecerse cuando la gente la miraba, reemplazada por la confianza que venía de ser realmente amada. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una niña, cada uno heredando el tamaño extraordinario de su madre y el corazón bondadoso de su padre. Los criaron en un hogar donde ser diferente no era una maldición, sino un don. Años después, cuando la gente le preguntaba a Ilaiche por qué había sido el único ranchero que decía que sí, sonreía. «Porque fui el único lo suficientemente listo para ver que los mayores tesoros a menudo están ocultos tras las cosas que más nos asustan». Y Prudence le tomaría la mano y añadiría: «Y porque el amor no mide en pulgadas ni en libras. Mide en valentía». ¿Desde dónde estás viendo? ¿Qué hora es donde estás? Deja un comentario abajo. Si esta historia te ha tocado el corazón, enciende la campana de notificación para no perderte otra historia poderosa. A veces, las historias de amor más bonitas son aquellas que el mundo intentó contarnos que eran imposibles.